decía, hemos visto varios casos de uso y que la importancia del gobierno del dato en las organizaciones y sobre todo que el verdadero valor de los datos no reside en la tecnología, sino en la capacidad de las organizaciones para convertirlos en mejores decisiones. Pero ¿cómo traducimos esto en la universidad? Una de las decisiones con mayor impacto estratégico es, sin duda, definir qué enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo adaptamos nuestra oferta formativa a un entorno en constante evolución. Los datos nos permiten comprender mejor las necesidades del alumnado, anticipar las demandas del mercado laboral y diseñar itinerarios formativos con mayor impacto. Sobre estas cuestiones vamos a conversar a continuación en la mesa Datos para las decisiones curriculares, un diálogo que nos permitirá conocer desde distintas perspectivas cómo la información puede convertirse en una herramienta clave para diseñar una oferta más relevante. Para ello nos acompaña María Taulats, experta en calidad educativa y normativa académica de Planeta Formación y Universidades, que moderará esta mesa. Andaban, María. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a los verdaderos protagonistas de la mesa, que si queréis podéis acompañarme ya, yo os presento cuando estéis sentados, enseguida que todos os conozcan. Los presento en orden de cómo están sentados y cómo están en el programa. Tenemos a David Guerrero, que es doctor en documentación y está especializado en sistemas electrónicos de información y cuenta con una amplia experiencia en la implantación de sistemas de evaluación y calidad en la Universidad de Granada. Desde hace 3 años es su director de la Oficina del Dato, cargo desde el que está gestionando la implantación de un sistema de gobierno del dato y en el desarrollo de un sistema de difusión de datos, tanto a nivel interno como externo de la organización. También tenemos a Teresa Guasch, vicerrectora de Docencia y Aprendizaje y profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en esta universidad. Y como responsable del modelo educativo de la universidad, lidera la estrategia de portafolio, la calidad docente y la atención al estudiantado. Su lema, y que compartimos hoy, es la toma de decisiones basadas en la evidencia. Por ello, considera clave poner la investigación y los datos al servicio de la innovación y la mejora continua. También nos acompaña Manuel Rivera, que es el director de Comunicación y Marketing de Universitas 21. Manuel ha sido responsable de servicios y proyectos tecnológicos para universidades y actualmente dirige las actividades de marketing de Universitas 21, que es una empresa de soluciones informáticas con las que ya más de 100 universidades gestionan sus procesos y toman sus decisiones a diario. Conoce bien cómo estos sistemas automatizan procesos y gestionan datos y las dificultades que nos encontramos en las universidades para transformar estos datos en conocimiento e información. Y tenemos a María Ángeles Gómez Val, directora de Marketing y Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de CEGOS España. Es Executive MBA por IES Business School y cuenta con una amplia trayectoria en marketing estratégico, comunicación y desarrollo de oferta en el ámbito de la formación, tanto en universidades como en empresas. Desde su posición actual, impulsa la estrategia de inteligencia de mercado de CEGOS, coordinando estudios y observatorios internacionales que permiten identificar las tendencias, las competencias emergentes y las necesidades de las organizaciones para transformarlas en soluciones de aprendizaje. Muchas gracias a los 4. Muchas gracias a la UOC, que estoy muy feliz de estar hoy aquí acompañándoos. Bueno, yo creo que ha salido en distintas intervenciones. Los datos al final forman parte de la vida de la humanidad, no son nuevos, no son del siglo XX, son de hace muchos años. Es verdad que la revolución industrial arranca la automatización en el procesamiento de los datos. Lo que pasa es que siempre ha sido con una mirada hacia los datos pasados y también con unos usos muy limitados por capacidad. En los últimos años se ha incrementado su potencial porque tenemos capacidad de recabar muchos más datos, más capacidad de almacenaje y más capacidad de análisis, aspectos que contribuyen a la creación de modelos predictivos y todo ello con menos costes y tiempo. En el contexto universitario, los datos han tomado mayor relevancia en el espacio europeo de educación superior, especialmente para medir la calidad educativa,
valorar el cumplimiento de los estándares de calidad y el grado de consecución de resultados esperados. Uno de ellos, como se ha mencionado, la tasa de graduación, ¿no? Pero es evidente que ahora estamos superando claramente esta etapa y las universidades cuentan con equipos especializados que trabajan con datos. Pero esta orientación intensiva hacia los datos está contribuyendo de verdad intensivamente a la toma de decisiones. Esta mayor agilidad en su uso nos está ayudando a acelerar el pasar a la acción y, en concreto, el pasar a la acción en la toma de decisiones de qué programas formativos tenemos que dar a la sociedad. Y bueno, qué buenas prácticas pueden existir o existen, y en especial en relación con este aspecto del diseño de planes de estudio e itinerarios formativos, pues es lo que nos lleva hoy a compartir esta mesa con estos ponentes, que si la mesa no le sacamos todo el potencial, será porque ya se ha dicho que no hacemos las buenas preguntas. Entonces, bueno, Manuel, empezamos contigo, ¿no? Desde Universitas 21 aportáis valor a las universidades a partir de estas herramientas que hemos comentado para la gestión universitaria, donde residen muchos datos. ¿Cómo veis la necesidad de mejorar esta práctica analítica para la toma de decisiones estratégicas? Bueno, pues muchas gracias a la UOC, muchas gracias al club y muchas gracias a los asistentes. La verdad es que desde Universidad 21 la visión que tenemos de toda esta circunstancia es de alguien de una entidad que ha venido automatizando procesos, como se ha dicho. Pues al final la informática es algo que lleva en nuestras vidas desde hace décadas, y lo que sucede es que hemos puesto el foco en automatizar el proceso, en digitalizar el proceso, en hacer que una matrícula, que la gestión de una beca, que una calificación de un profesor a un estudiante sea más rápida, más ágil, que podemos hacerla a más cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y como ha dicho Carlos, tenemos muchísimos datos. Esto nos genera muchos datos. Entonces, nos estamos haciendo la pregunta de, oye, aprovechemos estos datos, vamos a activarlos, como os decía Carlos. Pero ahora va a ser más fácil que cuando nacieron los Data Warehouse hace 20 años, como también ha mencionado él. Ahora vamos a tener más datos. Entonces, ¿qué cambia realmente? Si ya era difícil teniendo datos estructurados, ahora que tenemos la capacidad, o no la capacidad, sino que ahora tenemos esa cantidad tan ingente multiplicada de datos, ¿va a ser la IA, quizá? Entonces, bueno, ya son esas preguntas, ¿no? Creo que la clave es, ¿qué es lo que ha hecho que sea tan difícil desde hace 20 años, que sea mucho más fácil automatizar un proceso informáticamente y, sin embargo, sea mucho más difícil aprovechar los datos que ya teníamos? Aquí tenemos a David, por ejemplo, que viene de una oficina de datos de su universidad, y eso a mí me encanta escucharlo, porque al final es un poco esa idea que ha contado Carlos. Y además, como preguntabas tú, Teresa, es desde un plano institucional, es la oficina del dato, no es el product manager solo de alumnos, sino que él lo contaba como, vale, es el product manager de los datos del alumnado, pero es algo transversal, ¿no? Porque, como también decía María Jesús, al final es que, y lo decía Carlos, ¿no? Esos ejemplos que a veces conocemos que hacen que digamos, miremos a los datos con cierta, pues no sé, reticencias, ¿no? Y es que somos muy intuitivos. Muchas veces tomamos o jugamos con los datos para demostrar que, mira, los datos, mira, me hacen tomar esta decisión que realmente es la que yo pensaba que ya desde el inicio que tenía que tomar, ¿no? Entonces, es otra reflexión que llevo ahí, ¿no? La importancia de las personas en todo este proceso y la calidad de los datos. O sea, a más capacidades de extraer conocimiento de los datos ahora con la IA, pues más importancia de que los datos tengan calidad. Y para que los datos tengan calidad, también los ejemplos que se han puesto de los silos, ¿no? Si un departamento que se encarga, los departamentos, las áreas o servicios de las universidades se encargan de gestionar procesos. Y entonces, pues los del alumnado hacen la matrícula y los de las becas hacen las becas. Pero a lo mejor una decisión respecto a los datos hace que un ratio institucional se vea afectado, una decisión institucional. Por cierto, y ahora que hablo de los datos, de los ratios, otra cosa muy importante son esas preguntas que también decías tú, María Jesús. Las preguntas, y este señor, el Tim, que no me acuerdo del apellido. Sí, Rennick. Rennick, ¿no? Tim Rennick, o sea, se mueve por la misión de su universidad. Es una universidad que está comprometida
con el dar una educación superior a gente que no tiene tantas facilidades. Y eso es lo que le mueve a hacerse esas preguntas y le ha movido a hacer ese proyecto tan inspirador, ¿no? Entonces, ¿nos movemos en las universidades con esas preguntas y ese espíritu y esa misión realmente? ¿O realmente nos movemos porque la ANECA nos pide unos datos y entonces son los datos que utilizo y el cálculo que yo hago es porque la ANECA me lo pide? ¿No? Pongo énfasis en eso, ¿no? Y en todo eso, desde Universitat 21, que quizá pues, nuestras soluciones son más de esa otra informática, de la informática de la gestión, ¿no? Porque los datos en realidad son de la universidad. Antes de entrar, David ponía un ejemplo, que es, bueno, en un sistema informático puede que un departamento crea que un dato que se mete en un campo sirve para una cosa, pero el departamento que es dueño de ese tal lo utiliza para otra cosa. Entonces ya está afectando a la gestión global, ¿no? Entonces, desde Universitat 21 tenemos mucha experiencia en la gestión del cambio cuando cambiamos un sistema que afecta a la gestión académica de los estudiantes, que lo más importante no es la tecnología, no son los procesos en sí, la normativa, son las personas, es el cambio cultural y cómo hacerlas entender que este proyecto a la institución le va a aportar este valor global, no el valor tuyo de tu departamento o en ti, sino que todos tenemos que poner esfuerzo porque eso nos va a llevar a una mejor tal. Entonces yo creo que por ahí van esas claves, ¿no? Perfecto, gracias Manuel. Creo que sí que lo estamos enfocando en esta dirección, porque justamente la siguiente pregunta que teníamos para Teresa, para la vicerrectora, es las universidades generamos y recogemos muchos datos, ¿no? Como comentaba Manuel, pero siempre tenemos claro para qué, ¿no? Con qué propósito. Podemos tener múltiples propósitos porque cada equipo tiene sus necesidades o podemos tener un propósito más compartido. Sabemos lo que queremos, lo que buscamos. ¿Qué pensáis? Gracias, María. Gracias a todos y a todas por tener este espacio, ¿no? Para poder discutir sobre un aspecto tan estratégico y tan relevante que todos pensamos que es muy importante, pero después cómo lo organizamos y cómo lo priorizamos en cada institución con este propósito que preguntaba, es decir, hay un propósito claro, pues es más complejo, ¿no? Por tanto, tener estos espacios creo que nos nutre a todos. Esto es un aspecto central, es decir, ¿cuál es el propósito, ¿no? Tenemos siempre esta cuestión de cuanto más información tenga, mejor, ¿no? Antes de cualquier aproximación es coger el máximo de información en los cuestionarios que pasamos como investigadores, ¿no? Lo que nos mueve es, ya que hacemos esta recogida de datos, coger el máximo de información, preguntar al máximo, pero ¿con qué misión? Y esta yo creo que es la pregunta relevante, ¿no? ¿Con qué propósito diseño esta propuesta? ¿O con qué propósito muevo todo o institucionalizo este aspecto, ¿no? En el 2023, cuando hay un cambio de rectorado en la UOC, nos planteamos, y desde el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje, ¿no? 3 grandes prioridades. Una, evidentemente, es evolucionar el modelo educativo, ¿no? Estamos en un nuevo contexto y, por tanto, tenemos que evolucionar este modelo. La integración de la IA pasa a ser también una prioridad relevante, ¿no? En el sentido de cómo impacta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero una tercera prioridad es la investigación, que incluye experimentación, que incluye las analíticas de aprendizaje, al servicio de esta evolución del modelo educativo. Por tanto, recoger, ¿no? Experimentar y hacer investigación en el ámbito para transferirla en el propio modelo, ¿no? Y esto pasa por dotarnos de datos que nos permitan tomar decisiones. Y este marco, la idea es que, ¿no? Desde un ámbito desde la política, digamos, cómo impacta en toda la institución, ¿no? Cómo nos movemos en todas las áreas, y este es el reto, cómo esto impacta en todas las áreas, cómo esto impacta en la forma como veo el equipo de experiencia del estudiante, pues cómo esto impacta en la experiencia del estudiante, cómo esto impacta en el profesorado a la hora de utilizar los datos, cómo esto impacta cuando diseñamos propuestas formativas, cómo esto impacta, ¿no? En la forma de diseñar experimentación, innovación en nuestras propuestas en el aula. Por tanto, cómo este marco, a partir de los datos, nos tiene que ayudar a tomar las decisiones. Y que es un cambio cultural, es muy relevante y que nos cuesta. Y luego, cuando hablemos de retos, pues yo creo que este es uno de los grandes retos, ¿no? Pero nos dotamos de herramientas, ¿no? Nos dotamos como de una unidad específica que nos proporcione datos, nos dotamos también de
un e-Learning Innovation Center que tiene una de las líneas centrales es los datos al servicio de la mejora de la innovación y, por tanto, cómo la estrategia la definimos desde aquí, ¿no? Por tanto, este es el eje, es decir, cómo diseñamos cualquier intervención a partir de un propósito, ¿no? En nuestro caso, formar personas, formar profesionales, ¿no? Para transformar vidas. Por tanto, bajo este lema, y esto lo repetimos continuamente al estudiantado, es decir, todo lo que hacemos es con este propósito. Si toda la universidad nos orientamos a este marco, los datos los ponemos al servicio de esta mejora continua. Muy bien, gracias. David, que tú también estás en una universidad y además como responsable de la oficina del dato, un poco continuando con la misma pregunta con la vicerrectora, ¿no? ¿Ante qué reto estamos ahora si tenemos un poco ya más claro el propósito? ¿No tenemos suficientes datos, tenemos demasiados o tenemos los que no necesitamos y nos faltan los que necesitamos? Bueno, en primer lugar, quería agradeceros a la UOC, al club y a todos vosotros que estáis aquí, porque estas jornadas son tremendamente interesantes para que los que trabajamos en el mundo del dato y que tenemos ilusión porque nuestra institución vaya hacia adelante y mejore. También quiero pediros disculpas porque lo que vayamos a decir ahora, por lo menos yo, ya lo había escuchado. María Jesús y Carlos, la verdad es que han planteado el problema básico que nos encontramos en los datos, que ya me gustaría haberlo escuchado hace 3 años y no tener que llegar por mi cuenta a este punto, pero bueno, quizás no estaba preparado en ese momento. Sobre la pregunta que haces de si tenemos muchos datos, o sea, los datos nunca son suficientes. Da igual los que tengamos, siempre hacen falta más, ¿vale? Con lo cual, no es problema de mucho dato. Muchas veces el problema es de... Claro, y si les das 10 te piden 15, siempre es así. La cuestión es, ¿tenemos la capacidad para manejar la cantidad de datos que tenemos? ¿Tenemos el conocimiento técnico? ¿Tenemos la capacidad tecnológica? Bueno, eso es algo que habrá que estudiar en cada caso. Pero el problema no es la cantidad de datos, sino si los datos que tenemos son los que necesitamos o no. Porque a veces, como nos pasa en las casas, llenas, y si tienes un garaje llenas uno, y si tienes 2, llenas 2, pero luego no sabes si eso te sirve o no te sirve. Entonces, los datos que tengo son los que necesitamos, y si son los que necesitamos, ¿son suficientes para la necesidad de información que tengo? Aterrizando este problema en la decisión de qué formación ofertar, o incluso, porque una vez que la empiezas a ofertar, que la quieres ofertar, tienes que plantear toda la documentación que te requiere la ANECA para dar el visto bueno al título, luego tienes que hacer el seguimiento de la calidad del título, de la calidad del centro, y esto es una rueda que nunca para, y nuestras instituciones cada vez van cambiando las guías y van haciendo un requerimiento mayor de datos y de evidencia que puedan justificar eso que tú has plasmado en el papel. Y esa evidencia son de un espectro amplísimo. Puede ser tanto de estudiantes, de investigación, de gestión, de lo que sea, porque te lo van a pedir todo. Con lo cual, realmente no estamos centrando solo en formación, sino que son datos de toda la universidad. Con lo cual, ¿son suficientes? Bueno, pues iremos viendo en cada caso. El problema es todos esos datos que piden, extraerlos, trabajarlo, sintetizarlo, analizarlo, y más con la situación de partida, yo creo que tenemos en todas las universidades, pero miro a la de Granada y la de Granada tenemos ese problema, que es que tenemos una base de datos que se ha creado a lo largo del tiempo, que se ha creado por partes, por personas distintas, en momentos distintos, sin tener en mente un plan global de hacia dónde tiene que dirigirse todo. ¿Cómo voy a interconectar luego las diferentes partes de la base de datos? Y ese es el problema que nos estamos encontrando ahora cuando tenemos que hacer una pregunta, que en uno del departamento le han puesto un código de 4 caracteres y en otro uno de 3 caracteres y ya no hay manera de casarlo. Y ya tenés que empezar con tablas intermedias para poder cruzar, que si luego cambia, en fin, nos encontramos con ese problema de la falta de previsión. No sé si... No, sigue. Pero... por tanto, bueno, y entonces se suma lo que decía Carlos de los silos de datos. Normalmente nuestra gestión administrativa va mucho más rápida que el soporte que nos puede dar el servicio de informática, con lo cual tu mismo trabajo te lleva a crear tu base de datos en Access, en Excel, ficheros de Word, lo que sea que tienes en tu cajón y que solo sabes manejar tú
pero que son necesarios para poder completar todas las peticiones de datos que nos llegan. Por tanto, yo creo que sí sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que queremos, el problema es que no sabemos si a eso se le puede dar respuesta, especialmente porque tú me haces la pregunta en lenguaje natural y yo tengo que trasladársela a la base de datos. Con lo cual, ahí se suma el conocimiento técnico y el conocimiento transversal de toda la idea de negocio de la universidad, que es lo que nos va a permitir poder saber si los datos que tenemos son suficientes o no. Perfecto. Pues nada, ya tenemos propósito, tenemos sistemas, tenemos datos, pero María Ángeles, las organizaciones estamos preparadas para sacar provecho a los datos, las personas que al final son las que ¿no? tienen la iniciativa de hacerlo, ¿están preparadas? Pues bueno, antes de responderte también quería, ya que soy la cuarta, quería agradecerle a la organización, al club, a la web, a todos, porque la verdad es que es un seminario, un día entero, una jornada que va a ser muy interesante. Esperemos que además que la mesa también lo sea. Por poner un poco de contexto, lo digo porque es verdad que nosotros desde CEGOS, no sé si muchos de vosotros nos conoceréis, nosotros CEGOS somos una consultora de recursos humanos que nos dedicamos a transformar las organizaciones en sus retos de aprendizaje y desarrollo. Por eso es clave para nosotros la formación, pero es cierto que estamos como en otro lado. CEGOS juega como un doble papel, ¿vale? Somos espejo del mercado. Y entonces, ¿qué significa somos espejo del mercado? Al fin y al cabo, nosotros alrededor del mundo tenemos, como estamos trabajando en 50 países, pues formamos alrededor de unos 250.000 personas al año. Eso nos permite tener como una visión bastante nítida de lo que las organizaciones, de lo que las empresas demandan. Y luego, por la otro rol que os decía, oye, al final somos clientes del sistema universitario. Hemos pasado todos por una universidad, yo he trabajado también en una universidad, luego nosotros contratamos empleados que vienen de universidades y nuestras organizaciones también. Por lo tanto, es interesante tener este como doble papel que podemos ver, ¿no? Entonces, yo en estas respuestas me gusta siempre, y ya lo hemos dicho en la presentación, nos basamos un poco en 3 fuentes, ¿vale? En CEGOS, nuestro barómetro internacional que lo acabamos de lanzar, que es como unas encuestas que lanzamos alrededor de 11 países, perdona, trabajamos en 50, pero lo hemos lanzado en 11 países, alrededor de 5.500 personas, son unas encuestas. Entre 5.500 han sido 500 directores de recursos humanos. Ya sabéis, los directores de recursos humanos, muchas de las empresas, ellos están encargados de la formación en esas empresas. A lo mejor tienen un doble rol o a lo mejor lo está separado, pero lo normal de las organizaciones es que el director de recursos humanos también sea responsable de formación, ¿vale? Luego tenemos una voz del cliente, que son unas encuestas más cualitativas, más que cuantitativas, que lo que hemos hecho ha sido unas 919 entrevistas. Esto ha sido, pues, a través también de los 11 países, entrevistarnos con empresas, sean más grandes, de menor tamaño, pero estos son más cualitativas. O sea, es decir, de oye, nos llamamos por teléfono, vemos un poco el resultado, las necesidades, para ver luego cómo lo casamos con lo cuantitativo y luego nuestra experiencia del mercado. Entonces, para responderte rápidamente, por poner un poco de introducción, creo que es verdad que la problemática no es tener datos, como tú mismo decías, creo que nunca son suficientes para nada, nunca hemos tenido tantos datos, también es verdad, para los que no somos técnicos especialistas, como en este caso, nunca hemos tenido tantos datos como ahora. El tema es, que también lo decía Carlos, lo hemos ido diciendo ahora, es cómo los interpretamos, ¿no? Cómo esas decisiones, tenemos 2 retos, cómo cómo esos datos nos ayudan a tomar decisiones y cómo de diferentes fuentes las ponemos en orden y hace que tenga un sentido, ¿vale? esas fuentes. Uno de los barómetros que os he comentado, que es una de las fuentes, el 55% de los entrevistados comentan que son 4 puntos más que el año pasado. Lo digo porque este barómetro lo hacemos como cada año, vamos actualizando. El 55% es 4 puntos más que el año anterior. Es verdad que las empresas de formación están diciendo que, ojo, la medición cada vez es más importante. Pero más importante ¿en cuanto a qué? En cuanto al impacto al puesto de trabajo. O sea, está por delante de la satisfacción del empleado y casi por la satisfacción también de ese aprendizaje, sino lo que cada vez más es, oye, esa formación, ese impacto tiene que dar, pero tiene que ser brutalmente bueno en su puesto de trabajo. Entonces, ahí una de las cosas también que al revisar este barómetro, el 41% de los empleados entrevistados decían que llega tarde la formación.
estoy hablando de las organizaciones, llega tarde. O sea, yo quiero algo, pero llega tarde. Entonces, hay ese gap, por eso decíamos, como el futuro de la formación, que no es el futuro ya bien. Nosotros lo decimos porque estamos mirando como casi al 2035, que ya cuando estemos en el 2035, pues ya estaremos mucho más avanzados. Pero hay un gap, existe, actual, entre las necesidades del puesto de trabajo y las personas que se forman. Entonces, ese gap es la velocidad, es decir, cómo las empresas también ayudan a formar de una manera más rápido. Y ese es el término que nosotros le llamamos el time to competency, la velocidad que es la clave en la toma de decisiones, cómo nosotros podemos avanzarnos, cómo esta data lake, ¿no?, que antes hemos tenido una conversación como muy interesante con mis compañeros, cómo nos va a ayudar a predecir y cómo las organizaciones vamos a ser, y tenemos, y las universidades igual, cómo vamos a ser cada vez más competitivas y ayudar en la empleabilidad también de todos nuestros trabajadores y alumnos, ¿no?, que al fin y al cabo estos alumnos van a salir al mercado laboral, y si no ya lo están, porque muchos de los estudiantes ya están en el mercado laboral, ¿no? Entonces sería un poco... Muy bien, María Ángeles. Pues nada, David, vuelvo a ti porque nos has mencionado pues todo el conjunto de datos internos que trabajamos y que tenemos a disposición, pero ahora, como apuntaba María Ángeles, al final la oferta formativa da respuesta a las necesidades de la sociedad y, por tanto, tenemos que estar atentos a cuáles son las demandas de la sociedad, además de saber cuáles son nuestras capacidades y nuestra misión, ¿no?, porque al final cada universidad tiene su papel competitivo dentro del sistema. Pero estos datos externos, ¿estamos preparados las universidades para utilizarlos? ¿Cómo los integramos o cómo los tenemos en cuenta para esta toma de decisiones ágiles y más pensando en la oferta formativa? Pues, a ver, obviamente utilizamos datos externos, sobre todo porque los que generan los proyectos de nuevos títulos están obligados a hacer un estudio de en qué medida va a haber demanda para ese título o no, si eso ya está cubierto en alguna otra universidad. Todo eso hay que planear, además planearlo a varios años vista, porque desde que se decide hasta que se empieza y salen los primeros titulados, pues pueden pasar fácilmente 6, 7 años, con lo cual tú tienes que tener un buen análisis del mundo externo para saber, intentar averiguar qué va a pasar de aquí a 7 años, si este título va a seguir siendo necesario, viable o no. La cuestión, y yo me lo llevo a mi terreno de la oficina del dato, es que toda esa información externa que se recoge luego no se vuelca en ningún sitio de la Universidad de Granada. Es algo que se utiliza de manera puntual para ese fin concreto y después desaparece, ya no está. Y aquí estamos hablando solo de los títulos, pero cuando yo leía, pensaba en el tema de la mesa y hablábamos sobre cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes. Claro, satisfacción de las necesidades de los estudiantes no solo el plan de estudio. Todo lo que hacemos en la universidad es para satisfacer la necesidad del estudiante. Becas, deporte, extensión cultural, cualquier cosa, alojamiento, al gabinete psicopedagógico, pero es que además es todas las personas encargadas de hacer eso, con lo cual la gestión de recursos humanos, la investigación del profesorado, la internacionalización, al final todo es un conjunto que tiene que satisfacer la necesidad del estudiantado, porque es nuestro fin. Si no hubiese estudiantes, ninguno estaríamos en la universidad. No nos van a pagar por mover papeles entre nosotros sin que se produzca nada. Bueno, a lo mejor en algún caso lo hacen, pero espero que no sea así. Entonces yo creo que el principal problema es que no hay una sistematización en el acceso y luego en la gestión de esos datos. Esos datos no se pueden, al no guardarlos, no se queda una trazabilidad de dónde se obtuvo, cuándo y para qué cosa. Lo que hace que en el fondo sean actividades que dependen de la persona concreta que está en ese cargo concreto, en ese momento concreto, que sabe dónde buscarlo. Entonces va, lo busca, lo analiza y ya está. Pero es conocimiento que se está perdiendo para poder utilizarlo en otras áreas. Porque estoy seguro que esos mismos datos que ha buscado esa persona los van a buscar de otros 3 servicios, a lo mejor incluso en el mismo momento, y cada uno los va a encontrar en una fuente distinta, con lo cual se está introduciendo unos sesgos y unas diferencias que no detectamos hasta que ya está todo el papel impreso y mandado a donde sea. Entonces, por eso yo creo que el principal reto que tenemos es que esos datos externos, siempre que realmente sean necesarios, ser capaces de introducirlos en nuestro sistema y que estén accesibles a todo aquel que lo necesite. Perfecto.
Teresa, sé que después en la jornada se abundará más en una muy buena práctica en relación al uso de datos externos para la toma de decisiones en el programa, pero desde la perspectiva de tu visión más estratégica como vicerrectora, ¿cómo trabajáis este proyecto? A ver, en primer lugar, creo que es importante señalar que como universidad todo lo que está vinculado, ¿no?, a las áreas de datos forma parte, ¿no?, del proceso, tiene procesos, ¿no?, dentro de nuestro sistema de garantía de calidad. Tenemos aquí la máxima sponsor, ¿no?, la vicerrectora María Jesús Martínez, en el sentido de que forme parte, ¿no?, por tanto, de todos estos procesos. Y esto es muy relevante precisamente para vincularlo a esto, ¿no?, a que haya trazabilidad, a que haya un propósito claro y que estén al servicio de esta mejora, ¿no? Respecto a la oferta formativa, ¿no?, y aquí, como ahora apuntaba María, ¿no?, durante la sesión tendremos a Ana Calvo del Learning Innovation Center, que nos presentará la parte más de analíticas al servicio del aprendizaje, ¿no?, analíticas de aprendizaje. Veremos también el ejemplo de la UPAL, tenemos una unidad de prospección y análisis laboral. Por tanto, a la hora de pensar en nuestra oferta formativa, estamos precisamente, ¿no?, atentos a toda esta información, por un lado, ¿no?, a nivel de análisis de mercado, es decir, qué competencias se están pidiendo, cuáles son las diferentes propuestas formativas. Y esto, que es un proceso académico, lo tenemos extremadamente estructurado, de forma que justo ahora, ¿no?, entre marzo y junio hemos tenido un debate académico, ¿no?, con todos los directores, decanos de las diferentes facultades, en las que se hace un trabajo más de compartir la estrategia de portafolio, en el sentido de ver qué sinergias se pueden establecer entre las diferentes áreas. Cada vez hay propuestas formativas que tendrán más conexión entre los diferentes ámbitos y que no forman parte, ¿no?, de una única facultad. Y por tanto, este trabajo más de exploración, pero fundamentada con datos, es decir, tenemos ¿no?, información que nos viene de la investigación, que podemos contribuir en la formación, pero tenemos datos que nos vienen de esta unidad de prospección y análisis laboral, tenemos datos que nos vienen de las áreas de marketing. Por tanto, toda esta información, ¿cómo la ponemos al servicio de la ideación y de la estrategia, ¿no?, del diseño de la estrategia de portafolio, ¿no? Luego ya entra en una segunda fase, que es, bueno, una vez hago una propuesta, ya entran los estudios de mercado, los datos que nos permiten ver, ¿no?, las viabilidades y cómo esto va procediendo, ¿no? Pero este elemento importantísimo que nos dota, ¿no?, de elementos para decir, bueno, no nos movemos solo por la investigación, no nos movemos solo por los estudios de mercado, nos nutrimos, ¿no?, de qué competencias se están demandando. Sabéis que además en la universidad son procesos lentos, ¿no? Pasan por unas agencias de calidad que a la hora de diseñar unos títulos pues ya tardamos, ¿no?, hablamos de 2 años vista. Por tanto, tener toda esta información y tener esta trazabilidad, ¿no?, como muy bien apuntaba David, es central para tomar decisiones bien fundamentadas, ¿no? Y como os decía también, pues las analíticas de aprendizaje. Aquí tener, ¿no?, esta información del comportamiento de nuestros estudiantes en tiempo real, de qué están haciendo, de lo que está pasando en las aulas, que nos permite predecir, que nos permite que el profesor, el vicedecanado de docencia, el director del programa, desde vicerrectorado, tener información que nos permita ver esto, ¿no? Cuáles son los elementos que nos anuncian esto, ¿no?, que hay una predicción de abandono, que hay una baja interacción o que el feedback nos está dando en lo esperado, cómo es esta interacción dentro de los diferentes espacios, elementos que nos permiten, ¿no?, modular y monitorizar las acciones que se van produciendo tanto en el aula, pero después también para revisar los programas e incluso para diseñar nuevas propuestas formativas. Perfecto, pues luego lo podréis ver con más detalle, que es muy interesante. Pues María Ángeles, perdón. Has hablado del barómetro, pero también hay distintos estudios que se realizan que ponen de manifiesto que las skills más demandadas por las empresas o por el entorno profesional,
incluso en la emprendeduría se manifiesta así, es la toma de decisiones, que está muy relacionada también pues, con la gestión y con el análisis de datos, también pues, el conocimiento y el saber analizar datos. Estas skills, yo creo que Carlos nos ha dado ya una pista un poco antes, pero ¿creéis que son específicas, y María Ángeles, tú en concreto, son específicas de perfiles determinados profesionales o creemos que son skills que deben darse en más perfiles formativos? ¿Y qué equilibrio hay entre este conocimiento avanzado en el uso de los datos versus el conocer el negocio, ¿no? ¿Cómo contribuyen ambos skills o conocimientos en un buen uso y gestión de los datos? Pues los skills es una competencia que es para todos, no solamente para unos específicos. Lo que decía antes también es una competencia transversal. O sea, es como antes lo han explicado, pues oye, veníamos desde el 2000, oye, con toda la parte o palabra que voy a decir, alfabetización digital, que al principio se decía por IT, antes también decía que esto me atañe un poco más a mí, marketing, pues los CRMs parece que solamente son como para, a principio de departamentos a lo mejor de marketing, dependiendo de la empresa, no, son todo competencias transversales, son procesos culturales, que por eso también le he hecho una pregunta de cómo hacer ese cambio, porque al fin y al cabo los cambios importantes van de las personas, por eso también nosotros nos dedicamos a los servicios y a las personas, y solamente lo mueven eso, por eso los datos son importantes, pero solamente lo moverán si las personas cambiamos, y esa capacitación la tenemos que enseñar desde pequeños, pasa por los colegios, luego pasa por las universidades, luego pasa por las empresas, que ahí es donde nosotros damos apoyo a las universidades, a lo que son las organizaciones y empresas, ¿no? Entonces, en el estudio, uno de los estudios decían que el 91% de los profesionales de recursos humanos dicen que es como el desarrollo de las capacitaciones de los soft skills cada vez es más importante. Siempre lo ha sido, ¿eh? No es una cosa que ahora de repente diga, ostras, aquí hemos visto algo nuevo. No, que va, es solamente decir, es que es importante. Y sobre todo que ahora las empresas lo ven, que las organizaciones lo ven. Entonces, ¿cuáles de las soft skills son las más importantes que vemos? Que antes lo habéis nombrado entre vosotros y también lo ha nombrado Carlos. Al final es una, pues por ejemplo, el pensamiento crítico, que yo cuando trabajaba en la universidad, que tenía una directiva que era periodista, que nos queremos un montón, siempre hablamos del pensamiento crítico, de poderte preguntar absolutamente todo, y más hoy en día con el tema de la transformación, con el tema de la IA, te devuelve datos que los que no somos especialistas, no somos técnicos, nos tenemos que poder preguntar, pero eso no es en la empresa. Eso va desde que somos pequeñitos y nos lo tenemos, y más hoy en día, redes sociales, etcétera. Todos tenemos hijos, todos estamos trabajando con personas y jóvenes, y eso es lo que nos tenemos, ¿no? Otro, la toma de decisiones, que antes también lo comentábamos. La toma de decisiones, no tengo un modelo a seguir. O sea, ahora, antes, pues más o menos tú empezabas en una empresa, tenías como un camino, decías, ay, mira, este ha seguido, yo también quiero seguir creciendo, voy por ahí. Ahora no. Todos tenemos que crecernos, pero también tenemos que transformarnos a la vez. Por lo tanto, estamos tomando decisiones constantemente que no sabemos si lo estamos haciendo bien. Y es muy difícil. Por eso también, luego, la otra, que lo que tendría que haber puesto al principio, pero siempre lo dejo un poco en el tercero, es el liderazgo. Pero para mí es la base de todo. El liderazgo es para todos los niveles. Llevas departamentos para tu propio liderazgo, pero tienes que saber tomar decisiones. Y eso va en cómo aprenden las personas, por eso esos soft skills que antes no se hablaban tanto, pero que formaban parte del día a día, ¿no? Luego hay más, luego está la colaboración entre departamentos, entre las personas, cómo podemos colaborar más, que no haya esos silos, para romper esos silos, que ya lo estamos consiguiendo, pero aún sigue habiendo muchos, ¿no? Cómo cambiar esa mentalidad. Luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho, eso de marketing, la creatividad, que al fin y al cabo la creatividad parece como que no con el tema de la IA, no, la creatividad cada vez tiene más poder, porque al fin y al cabo, cuando antes decía Carlos, o del 90% de cómo han hecho esos cambios las universidades o las organizaciones, eso se irá a través de una persona. No lo sé, si a lo mejor como estamos avanzando tan rápido ya serán la otro tipo de inteligencia que lo harán, pero de momento somos las personas y lo vamos a seguir moviendo todo, por lo tanto somos nosotros, ¿no? Y luego la inteligencia emocional, que es una de las cosas que yo creo que las organizaciones ya desde hace tiempo lo están cambiando, pero es verdad que tenemos que darle cada vez más importancia, ¿no? Entonces, antes me decías, la segunda pregunta un poco entre el conocimiento y el manejo de datos, por lo tanto es importantísimo saber el conocimiento, me refiero al conocimiento del sector,
de tu empresa, de tu negocio. No puedes tomar decisiones, es imposible tomar una decisión sin tener en cuenta los datos o sin tener en cuenta el negocio. Por lo tanto, yo creo que las universidades y actores como CEGOS, que hay más actores como nosotros, es verdad que si colaboramos y trabajamos conjuntamente mucho más de la mano, yo creo que, por relación un poco a lo que decía antes, podremos trabajar mucho más con los empleados y con los alumnos en, en competitividad y empleabilidad, que es de lo que se basa todo, y eso es lo que nosotros queremos cuando pasan con universidades, que se gradúen el máximo posible, que tengan los mejores trabajos, que tengan las mejores, que para cada uno tendrá su carrera profesional, pero eso es lo que buscamos tanto en las universidades como en las organizaciones. Perfecto, María Ángeles. Mira, además de la toma de decisiones y la gestión y análisis de datos, me quedo también con la creatividad, porque creo que puede ser realmente también una competencia clave a la hora de plantearnos y hacernos buenas preguntas, que quizá no lo tenemos tan en cuenta y puede ser también este triángulo el que nos pueda ayudar. Pues Manuel, también vuelvo a ti. Hemos hablado de datos, de personas, de iniciativas concretas. Las dos universidades aquí presentes ya tienen estos equipos de oficina del dato, oficina de datos. ¿Cómo crees tú, desde tu experiencia, que nos podemos organizar de manera más o menos formal para convertir la información en un motor de éxito estratégico? Pues muchas gracias por la pregunta. A ver, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de personas, y creo que en el ámbito del liderazgo, pues lógicamente el liderazgo está en todos los ámbitos de una organización. Puede haber liderazgo, cabida para el liderazgo, y es totalmente relevante que lo haya. Pero es fundamental el liderazgo de los equipos de directivos también, los equipos de gobierno de las universidades. Entonces, el que en una universidad haya una oficina, una unidad de gobierno del dato, ya quiere decir mucho. Quiere decir que tienen esa preocupación, mueven esa iniciativa, y creo que eso es una muy buena práctica, ¿no? Porque al final, si no, va a suceder pues lo que decíamos. Habrá silos de información, habrá necesidades de disponer de información, pero tendremos todos esos problemas. Entonces, el liderazgo de los equipos de gobierno para impulsar unidades de gobierno del dato me parece fundamental. Pero ya, y ahora aprovecho para comentar, hay universidades que tienen áreas de experiencia del estudiante, lo acabas de mencionar, Teresa. Pues eso es fantástico. O sea, si hay una unidad de experiencia del estudiante, seguro que se cuida la experiencia del estudiante. Y de ahí vendrá la necesidad de procesos informáticos de gestión para hacerle la vida más cómoda al estudiante, pero habrá también necesidades de disponer de información porque se haga ese equipo, se haga las preguntas que van a ser motor de una mejora en esa experiencia del estudiante. Entonces, yo creo que el que los equipos de gobierno, los equipos directivos de las instituciones, y en este caso de las universidades, lancen estas iniciativas es un elemento clave. En el ámbito de... bueno, aprovecho mi última intervención también para comentar. En el ámbito de la tecnología, que es lo que nosotros también conocemos mucho, pues una reflexión, ¿no? Ahora llega la IA y estamos hablando de la analítica de datos. Y pensemos cada uno de nosotros cómo la IA le estamos aportando los datos necesarios para que nos dé las respuestas acertadas, ¿no? Porque la IA sabe mucho de lo que le han metido, lo que le han metido otros, pero nuestra organización sabe parcialmente. Entonces, ¿cómo hemos empezado a utilizar la IA? Pues metiéndole de una forma muy artesanal. Oye, pues yo le voy a subir este documento, le subo este Excel, este documento PDF, este tal, que tienen que ver con el contexto de mi organización para que me responda sobre ello, ¿no? Y eso es muy artesanal, lógicamente. Eso nos ha demostrado la capacidad que tiene esta tecnología. Lo siguiente fueron mecanismos similares a lo que son los data lakes, que se han comentado, los clásicos sistemas de volcado de información, para decir, bueno, pues mira, le doy todo este perímetro de datos y de información estructurada y no estructurada a la IA para que los pueda consumir, los pueda analizar con todas las reservas de confidencialidad y de que eso va a estar tratado según cada organización, pues en el espacio europeo, etcétera, etcétera, y ahí tiene un conocimiento. Pero esos mecanismos, de momento, están sirviendo para unas cosas, pero no están sirviendo para otras. Cuando realmente queremos darle mucha agilidad a la IA para que responda de información que prácticamente está en directo sucediendo, los sistemas fuente de la información tienen que ser capaces de ofrecerle esa información a la IA.
Y ahora pues han salido una cosa que se llaman los MCPs, los protocolos MCP, que es en lo que estamos los fabricantes de RP. Por ejemplo, Universidad 21 ahora está fabricando un MCP. Es un protocolo para que la IA, el motor de IA que tenga la universidad, cada universidad normalmente ha elegido una por los mecanismos de contratación, etcétera, y ha dicho, pues la mía es la de OpenAI, o la mía es la de Google, o la mía es la de Microsoft, o la que sea, o la de Anthropic. Que esa IA que han contratado y con las reservas y configuraciones y la normativa que han establecido acceda a los sistemas fuente y pueda disponer de información. Entonces, esos mecanismos son muy interesantes. Entonces, lógicamente, para todo esto, impulso directivo, liderazgo directivo y, lógicamente, pues también en lo tecnológico y en los procesos, pues dotarse de todas estas arquitecturas que van a permitir algunas ideas que... Perfecto, Manuel, muchas gracias. Aunque no era la última intervención, que teníamos reservada una última preguntita para todos, pero nada, era solo si queríais todos en un momento pues añadir algún reto que veáis vosotros y queráis compartir con nosotros, que si queréis darnos un consejo o cualquier cosa que no hayamos dicho o no hayamos mencionado y creéis que es importante de mencionar para cerrar la mesa. O sea, que os cedo la palabra, no sé si quieres empezar tú, David. Sí. Yo creo que la base para que todo este sistema de gestión de datos y de análisis que podamos tener resultados, la base está en la calidad del dato de partida. Por más IA que utilices, por más sistema analítico fantástico, si los datos que tienes no están bien, no te va a servir para nada. Yo tengo una Thermomix y si le echo los ingredientes que no son, me va a salir cualquier otra cosa, pero no lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que lo principal es gestionar la calidad del dato. Y para eso tienes que analizar las aplicaciones desde las que se introducen datos en tu base de datos, ves por qué no hay o no hay campos que obliguen a que haya información, o por qué no hay máscaras de entrada, o este dato con qué se relaciona. Tú tienes que ser capaz de evaluar los datos que tienes en tu base. Y mientras no tenga una calidad del dato adecuado, todo lo que haga pues va a ser muy bonito, pero no va a servir para nada. Y una vez que tenga eso, te puede empezar a plantear introducir el gobierno del dato como tal, con su política de datos, su relación con la protección de datos, quién entra y quién sale de los datos, cómo se manejan, pero porque tendrá algo de calidad que realmente te va a servir. Si no, pues estaremos muy entretenidos los años que nos queden en la universidad, pero volveremos a donde estábamos porque no sabremos si lo que hemos hecho es real o no. O sea que yo me centraría en gestionar la calidad del dato, desde que entra hasta que sale. Perfecto, gracias, David. Teresa. Quiero agradecer a David, porque creo que esto nos lo tenemos que grabar todos a fuego, exacto. Y el dato. Es súper relevante esta, ¿no? Porque es la base, ¿no? Es decir, si no partimos de aquí, todo lo demás. Yo creo que un reto, y el reto me lo traslado, digamos, a la Universitat Oberta de Cataluña, ¿no? Como institución. Creo que somos una institución realmente impulsada, ¿no? Que nos movemos a partir del dato, por tanto, en esta idea de data-driven, yo creo que estamos en esta línea, pero con un recorrido de mejora muy importante. Es decir, lo tenemos, ¿no? en este marco que tú decías, ¿no? A nivel institucional, a nivel de política, pero cómo esto permeabiliza en toda la institución es muy relevante, ¿no? Romper los silos, como decíamos, que toda la institución quiere decir desde cualquier área, cualquier persona, desde el profesor que está atendiendo hasta, ¿no? Estamos poniendo ahora también a disposición del estudiantado todo lo que son las analíticas de aprendizaje para contribuir a su propia regulación del aprendizaje. Por tanto, estamos hablando de toda la comunidad de la institución. Entonces, esta alfabetización, ¿no? Con los datos es relevante en toda la institución. Por tanto, yo diría, lo tenemos enmarcado en la institución, pero ¿cómo lo hacemos realmente que esta sea nuestra cultura en los 100.000 estudiantes que somos, más de 1.700 personas en la institución? Este es el reto relevante, ¿no? Poniendo esta base que me parece central y que nos tatuamos hoy todos ya al salir, ¿eh? Gracias. Gracias, Teresa. Bueno, pues por mi parte, creo que un elemento clave, y que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Teresa, o sea, vamos como haciendo, que para mí es la comunicación. O sea, la comunicación puede ser un elemento clave para que esa decisión o esa visión del equipo directivo realmente cale y sea entendido. Porque hablaba yo de, oye, creemos la unidad de gobierno del dato, pero si simplemente la creamos y no la socializamos, comunicamos, y es que comunicar
O sea, los que tenemos hijos sabemos lo que cuesta que entiendan que hay que lavarse los dientes, por ejemplo. O sea, hay que decirlo infinidad de veces. Y pues esto es lo mismo, hay que decirlo muchas veces, hay que comunicar, lo tienen que entender y todo eso. Entonces, comunicación puede ser un reto. Y me permito incluir un segundo reto. Por supuesto. Si tengo un segundo más, que es... la mesa es datos para decisiones curriculares y se planteaba la pregunta de si adaptamos la oferta curricular a nuestro mercado, ¿no? Y Carlos Escapa nos hablaba de pues, esa evolución de la IA, que ahora va a ser la IA física, ¿no? No sé si habéis visto pues, esa capacidad de los robots ya con casi humanoides que están saliendo en China sobre todo. Pues el reto sería, ¿estos humanoides que van a salir se matricularían en nuestra universidad? ¿No? ¿Con qué propósito? ¿No? Porque se tendrán que formarse. O es que ya vienen aprendidos, ¿no? El aprendizaje, el online learning, ¿no? Gracias. Y nada, yo la verdad es que así como una frase, a ver, para mí los datos al final nos dan información, lógicamente, del presente, ¿no? La voz del cliente que yo decía es un poco que nos ayuda a cómo anticipar, que estamos como obsesionados, ¿no? Cómo predecir eso, cómo nos ayuda a anticiparnos. Por lo tanto, nosotros también vemos la ventaja competitiva no solamente será de tener datos, que por supuestísimo, que es una de las cosas que ya deberíamos tener, que ya tendríamos que tener y cada vez más datos, sino es de cómo analizarnos para tomar esas decisiones y para ir rápidos. Es verdad que decíamos que hay un proceso de universitario en el que tienes, bueno, pues que hay una aprobación y todo, pero es verdad que lo que son las organizaciones deberíamos ir más rápido en general. Entonces, esa velocidad para nosotros es la ventaja competitiva, tener con esos datos esa toma de decisiones e ir más rápido hacia lo que queremos conseguir. Perfecto, pues nada, yo creo que hemos completado muy bien con esta última intervención, el cierre de la mesa. Muchísimas gracias a todos y repito, gracias al club y a la UOC por organizar estas jornadas. Gracias a todos. Gracias.